Ésteres anhídridos de ácido. Luego préstame tu bote. ¿El bote? Ok, terminemos con este. Comencemos con los ésteres para ir terminando con esta nomenclatura de derivados. Ya habíamos hablado de nomenclatura para cloruros, amidas, que fue lo que vimos ayer. Vamos a terminar con ésteres y anhídridos. El día de mañana pues vamos a terminar ya con reacciones hasta que terminemos, ¿verdad? Porque luego nos vamos a ver hasta el día martes. Recuerden que conmigo el lunes no van a tener ni clases virtuales ni presenciales, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? Y ahí cada docente en sus otras clases le va a ir indicando la forma en cómo van a dar sus clases el día lunes porque tenemos graduación. La indicación es que, bueno, todo el mundo pasa a la modalidad virtual por el lunes nada más, ¿verdad? Pero conmigo tampoco vamos a tener porque tenemos que estar a las 6:30, entonces no puedo darles mis clases virtuales tampoco. Ok, en los ésteres, al igual que en los éteres, hay un oxígeno al que está unido un grupo carbonilo y un grupo alquilo. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de grupo funcional de derivados de ácidos carboxílicos, dijimos cuando todo el grupo hidroxi ha sido sustituido por un cloro o por un grupo amino, decimos que es un cloruro de ácido o una amina. Pero en el caso de los ésteres y los anhídridos, solamente el hidrógeno del grupo carboxilo, que es este, el COH o CO2H, solamente el hidrógeno. En el caso de los ésteres ha sido sustituido por un grupo alquilo. Los ésteres, como lo mencionamos en las reacciones de conversión de ácidos carboxílicos a sus derivados, es la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol, en donde el grupo alquilo del alcohol sustituye solamente ese hidrógeno para poder formar un éster. A los ésteres generalmente se les conoce como las sales de los ácidos carboxílicos en general, ¿verdad? Se comportan de esa forma. Dijimos que tienen una gran liposolubilidad y de ahí pues muchos de los compuestos, algunas fragancias, y ayer les compartí por ahí que la mayoría de olores que comúnmente conocemos de las frutas, algunos otros olores de algunas plantas bastante aromáticas, vainilla, entre otros, ¿verdad? Lavanda, entre otros, pues tienen esta característica y es por esa razón que se ha utilizado pues, para otras cosas, pero también para la fabricación de perfumes, lociones, etc. Hay estas fragancias que no solamente hay unas que son pues, agradables, y eso depende, ya les dije, del gusto de cada quien. Hay otras que, pues los que son deportistas o aunque no lo son, de repente el salicilato de metilo, que es bastante común, Tofal, Frotal, hay otras presentaciones, otros nombres, que es bastante común para inflamaciones de articulaciones, entre otros, tienen este tipo de grupo funcional, que son ésteres, entre otros, ¿verdad? No solamente estos. Para poder nombrar un éster, igual que hemos visto en cloruros de ácido y en amidas, también podemos nombrar ésteres de cadena abierta y de cadena cíclica o aromática. En el caso de los ésteres de cadena abierta, como en el primer caso, los primeros dos casos, lo primero que se hace es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono. Esa cadena más larga de átomos de carbono es donde está el grupo carbonilo. Si ustedes se fijan, en la cadena de un éster hay dos grandes porciones que tienen átomos de carbono. ¿Cómo voy a decidir yo cuál es la cadena más larga? Al igual que en las amidas, ¿recuerdan? ¿Dónde estaba el grupo carbonilo? Esa va a ser nuestra cadena más larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de enumerar la cadena, ese carbono número 1 debe ocuparlo el grupo carbonilo. Él debe ser el carbono número 1 de la cadena. Y pues enumerarlo, pues tal y como lo hemos mencionado, lo hemos visto, estudiado hasta este momento, tratando de darle la menor numeración posible al resto de los sustituyentes. En este caso, generalmente es una cadena abierta, donde usted establece la posición número 1 al grupo carbonilo, pues el resto, pues usted lo va enumerando de esa forma.
por último, según la nomenclatura IUPAC, dice identifique sustituyentes por número y nombre. Y antepóngalos en orden alfabético al nombre del compuesto. De toda la nomenclatura, esta es la que es un poquito como más, hay que tener un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a escribir, tal y como lo menciona, esto que yo les escribo aquí, ustedes lo tienen al final de cada uno de los nombres ahí. No sé si están en las mismas palabras, pero bueno, creo hay veces que sí, hay veces cambia alguna que otra cosa. ¿Qué es lo primero que hacemos para dar el nombre? Bueno, vamos a escribir los sustituyentes. ¿Qué hay en la cadena más larga? Puede ser que esta cadena unida al oxígeno tenga más carbonos, como en este caso, pero la cadena más larga, repito, siempre donde está el grupo carbonilo. Entonces, se escriben los sustituyentes en orden alfabético, si hay 2, 3, 4, 5 o más, pues en orden alfabético según las reglas del orden alfabético que vimos desde el primer parcial. ¿Por qué se los menciono? Si hay 2 o más sustituyentes, y en este caso pues hay un grupo carbonilo que ocupa la posición número 1, debemos colocar un número al sustituyente, no importa que esté en el carbono número 1, debemos ser específicos quién está en el 1, quién está en el 2, etc. Ok, entonces se escriben los sustituyentes en orden alfabético, en este caso sería 3-bromo. Si hubiesen otros sustituyentes, pues usted los escribe alfabéticamente. Luego, el nombre de la cadena más larga, la que ya seleccionamos como cadena más larga. Esa cadena más larga, a ese nombre, perdón, de la cadena más larga, usted le va a agregar la terminación ato. En este caso es de 4, ¿cómo se llama la cadena de 4 átomos de carbonos? Butano. Pero dice que a ese nombre usted le va a agregar la terminación ato. Entonces se llamaría 3-bromo butanoato, seguido de la palabra D. Yo lo voy a escribir aquí abajo, ustedes lo escriben de forma horizontal. Y luego dice, ya nombramos todo lo que está en la cadena más larga. Si hubieran 10 sustituyentes, todos en orden alfabético, el nombre de la cadena con la terminación ato, seguido de la palabra D. Pero hay que nombrar a esa cadena carbonada que queda unida directamente al oxígeno, no al carbonilo, sino que al oxígeno. ¿Cómo se nombra? Cambian de la misma manera que un alcano de cierta cantidad de carbono, solamente que aquí sí dice, ve, cambiando la terminación ano del alcano correspondiente al número de átomos de carbono por hilo. ¿De cuántos carbonos es este? El alcano de 2 átomos de carbono se llama etano, pero dice que esa terminación ano la vamos a cambiar por hilo, se llamaría entonces de 3-bromo butanoato de etilo. Toda la nomenclatura de los ácidos carboxílicos y sus derivados es muy parecida. Lo que tienen que ir viendo pues son esas diferencias, por eso están ahí las pequeñas recetas, digo yo, para que lo puedan ver. Vamos trabajando en el otro, para luego pasar a ésteres cíclicos o aromáticos. A ver, ¿cómo se llamaría el siguiente? No hay sustituyentes porque la cadena más larga es esta. Carbono número 1. Se llamaría entonces, no hay sustituyentes y comienza con la cadena. ¿De cuántos carbonos es? Entonces se llamaría etano más la terminación ato de... ¿Cómo se llama el benceno cuando está como sustituyente? Fenilo. Entonces se llamaría fenilo. Voy a recordar algo que dije cuando hablamos a inicios del segundo parcial. Y les dije que en el tercer parcial era la que le íbamos a ver. El benceno cuando está como sustituyente, él solito, se le conoce como
fenil. Pero cuando ese benceno además tiene otro grupo carbono fuera y está como sustituyente, ahí sí se le llama bencil. ¿Verdad? Bencil. El bencil no es el benceno directamente como sustituyente, sino que antes de eso, antes de estar unido a otra cadena, tiene un carbono acá, un CH2, entonces se le conoce como bencil. Ya solo el benceno así directamente que lo une a otra cadena, sí es el fenil, que es lo que hemos visto en este momento. Pero cuando ese benceno, antes de estar unido a la cadena más larga, tiene un CH2, y de ese CH2 el que está unido no directamente de uno de los carbonos del benceno, ahí sí se le llama bencil. En este caso, ese es el benceno solo, como lo hemos mencionado hasta ahora y lo hemos visto, se conoce como fenil. ¿Por qué se los menciono? Porque tienen algunos de los ejercicios que les compartí ayer, pues algo de algunos para allá una vez que miremos la nomenclatura los pueden ir realizando. Vamos entonces con nomenclatura para ésteres cíclicos o aromáticos. Cuando un éster es cíclico o aromático, también el reto es, pues, ¿quién va a ser la cadena más larga? Siempre va a ser la porción a la que está unido el grupo carbonilo, la porción carbonada a la que está unido el grupo carbonilo. Entonces, ese carbono del ciclo del benceno al que está unido el grupo carbonilo debe ocupar la posición número 1 y tratar, pero es como obligatorio, cuando yo digo tratar, pues que los sustituyentes en la medida de lo posible que hayan en el ciclo del benceno también tengan la menor numeración posible. Al momento de nombrarlo, pues una vez que lo hemos seleccionado, el siguiente identificar sustituyentes por número y nombre y anteponerlos en orden alfabético el nombre del compuesto. Las mismas reglas, solamente que al momento de nombrarlo, pues vamos a escribir siempre esos sustituyentes en orden alfabético, seguido del nombre del ciclo del benceno, que es como el equivalente al nombre de la cadena más larga. Pero si ustedes recuerdan, cuando es un ciclo, un benceno, hay un carbono que queda fuera de ese ciclo o de ese benceno. Por lo tanto, hay que nombrarlo. En los ácidos carboxílicos, recuerdan, escribíamos carboxílico. En los cloruros, carbonilo. Ayer en amidas, carboxamida. Hoy, para poder nombrar ese carbono que queda afuera, vamos a escribir carboxilato. Seguido de la palabra D, como aparece aquí en las 3. Y siempre el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno, cambiando la terminación ano por pi. Entonces, miremos a ver, este se llamaría 3-amino o 3-amina, 3-metil, 2-metil. Todos los sustituyentes en orden alfabético. ¿Qué es lo primero? Nombre del ciclo del benceno. ¿Quién es? ¿Quién es en la cadena más larga? Es un ciclopentano, entonces ciclopentano. Si fuese benceno, usted escribe benceno. Si fuese un cicloptano, cicloptano, ciclopropano, el ciclo que sea. Ciclopentano. Luego dice, ya nombramos a este, ya nombramos a todos los sustituyentes, hay que nombrar a este carbono que queda afuera. Vamos a escribir. Voy a hacerlo acá abajo para que carboxilato E. Y luego dice la cadena unida al oxígeno cambiando la terminación ano por i. ¿Quién es? ¿Quién es este? Es un isobutil. Entonces, de isobutil. 3-amino, 3-amina, 3-etil, 2-metil, ciclopentano, carboxilato de isobutil. Por eso esta es la nomenclatura que es un poquito así como más, vamos a decir, como más complicada. Tienen que aprenderse las recetas, ¿verdad? De repente no se las va a aprender de memoria, pero sí la diferencia, porque el principio es el mismo, ¿verdad? Entonces, no es como cada quien va a saber cómo lo va a recordar, cómo se lo va a aprender, ¿verdad? Siempre y cuando no sea ilegal, puede recordarse de alguna u otra forma. Vamos con el siguiente, ¿cómo se llamaría?
sería el siguiente. ¿Quién es la cadena más larga? La parte del benceno, ¿verdad? Es a donde está unido el grupo carbonilo. Esa sería la cadena más larga, aunque esté escrito como al revés, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el carbono número 1, no hay sustituyentes en esa cadena más larga, por lo tanto se llamaría ¿cómo? ¿Cómo se llamaría? No hay sustituyentes. Entonces lo siguiente dice el nombre del ciclo del benceno. ¿Qué vamos a escribir? Benceno. ¿Qué hubiera ocurrido si en este benceno hubiera habido un cloro, un metil, usted hubiera 3 cloro, 2 metil, etc.? Benceno es el nombre de la cadena más larga. Entonces, benceno. ¿Qué más? Ahora vamos a nombrar a este, ¿ven? Carboxilato. ¿De qué? Carboxilato de... Este no había. Entonces lo obviamos. Empezamos de aquí. Y ahora, el nombre del grupo carbonado unido al oxígeno. Terbutil. Benceno, carboxilato de terbutil. Y así ustedes van a encontrar ahí varios de esos nombres. Hay varios de ésteres. Bueno, en la última parte todos son ésteres, para que puedan más o menos comprender esa parte. Vamos ahora con anhídridos de ácido. En los anhídridos de ácido, ese hidrógeno del grupo carboxilo dijimos que ha sido sustituido por un grupo acilo. ¿Quién es un grupo acilo? Algo que tenga un grupo carbonilo en su estructura. Este grupo de los anhídridos, vamos a decir que es como el grupo funcional más grande del que vamos a estudiar. Es un oxígeno entre dos grupos carbonilo, muy similar e igual a clasificación, ya lo vamos a ver, a los éteres. Recuerdan que los éteres que vimos en el segundo parcial era un oxígeno entre dos carbonos, pero carbonos normales. Aquí en los anhídridos es un oxígeno entre dos grupos carbonilo. Al igual que en los éteres podemos encontrar dos tipos de anhídridos. ¿Por qué les hago referencia? Porque no tienen nada que ver, pero para que más o menos se puedan recordar de algo que ya vimos. En los éteres habían anhídridos simétricos y asimétricos. En este caso también hay dos tipos de anhídridos simétricos y asimétricos. Simétricos, miren, cuando los dos grupos unidos al oxígeno son exactamente iguales en estructura y átomos de carbono. Asimétricos, cuando los grupos unidos al oxígeno, los grupos acilo unidos al oxígeno son diferentes. En estructura, en átomos de carbono e hidrógenos, todo diferente, ¿verdad? Para que sea simétrico debe ser exactamente igual. La estructura, el número de carbonos. Por ejemplo, si hubiese de un lado un propil y del otro lado un isopropil, ya sería asimétrico, aunque tenga la misma cantidad de carbonos, pero la disposición de la estructura es diferente, ¿sí? Entonces tienen que recordar esa parte. O tengo un butil y un isobutil, pues isobutil es diferente a la estructura de un butil, entonces son asimétricos ahí. En el caso de los anhídridos, sean simétricos o asimétricos, siempre al momento de comenzar cualquiera de ambos nombres, sea para los asimétricos o simétricos, vamos a comenzar con la palabra anhídrido. De los 5 compuestos que hemos visto hasta ahora, ácidos carboxílicos, cloruros, amidas, ésteres y anhídridos, los ácidos comienzan con la palabra ácido, los cloruros con cloruro y anhídridos con anhídridos. Ésteres y amidas comienzan con el nombre de los sustituyentes, ¿verdad? Entonces, son como diferencias que tienen que ir como viendo, porque bueno, hay veces algunos sí tienen esa mente privilegiada, se acuerdan de todo, pero de repente se nos olvida una palabrita y se nos olvidó todo y entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Ok, una vez que usted aquí es básicamente identificar, no hay que seleccionar una cadena más larga, aunque es el grupo funcional más grande y se vean como estructuras muchísimo más complejas, creo yo que es la nomenclatura más sencilla. Independientemente, dijimos, del tipo de anhídrido, siempre se comienza con la palabra anhídrido. Si el anhídrido es asimétrico, como en este caso, lo que hay que hacer es contar la cantidad de carbonos que hay de cada lado del oxígeno, comenzando con la posición número 1, que es del carbonilo de ambos lados. O sea, no es una sola cadena, no es como 4, 6 carbonos, no. Es como cada cadena, igual aquí, fuese aparte, y se va a nombrar por aparte. Solamente que como ambos tienen grupo carbonilo, se nombran de la misma manera que un alcano de igual número de átomos de carbono, solamente que le va a agregar la terminación I a cada uno. Por ejemplo, anhídrido. ¿De cuántos átomos de carbono es este que está a la izquierda? De 2. ¿Cómo se llama el alcano de 2 átomos de carbono?
es etano, pero ese nombre dice que va a llevar la terminación ico, etanoico, y de este lado hay 4, ¿cómo se llama el alcano de 4 átomos? Butano más ico. ¿Cuál de los dos iría primero según el orden alfabético? Anhídrido butanoico, etanoico. Anhídrido butanoico, etanoico. Cuando el anhídrido es entonces asimétrico, comenzamos con la palabra anhídrido en ambos, pero es asimétrico, anhídrido, y el nombre de los grupos unidos al oxígeno, el nombre de los grupos asilo unidos al oxígeno, en orden alfabético, cada uno de ellos con la terminación ico. ¿Qué ocurriría si el anhídrido es simétrico? Después lo copian para que puedan hacer los otros dos. ¿Qué ocurriría si el anhídrido es simétrico? Como de ambos lados del oxígeno, si es simétrico, son iguales. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama este? De 2 átomos de carbono se llamaría etano más ico, etanoico. Y este, etano más ico. No es por eso que lo va a convertir en un anhídrido butanoico, ¿verdad? No. Son 2 de un lado y 2 del otro. Recuerden que cuando uno selecciona la cadena, debe ser de átomos de carbono. No les debería decir, pero cuidadito, me hacen como la cadena más larga es esta y cuentan 1, 2, 3, 4. Y entonces la de 5, 6, 7, 8, 5. Aquí son 10, 11 carbonos. La cadena más larga siempre es de carbono, no de oxígenos ni de nitrógenos, ¿verdad? Lo menciono porque hay cosas que ocurren por ahí cuando uno revisa exámenes. Cadena de átomos de carbono continua, dice carbonos continua, no oxígenos, no nitrógenos, ¿sí? Entonces, de este lado tiene 2 y de este lado tiene 2. Es etano de este lado, es etano de este lado. A diferencia de la nomenclatura de éteres, pues siempre dijimos que se comienza con la palabra anhídrido, y allá en éteres, si era un éter simétrico, por ejemplo, escribíamos dietiléter, o dimetiléter, diciclopentiléter, etc. Aquí solamente vamos a mencionar, como por ambos lados es lo mismo, lo vamos a mencionar una sola vez. Anhídrido etanoico. Y se sobreentiende que por ambos lados del oxígeno hay 2 carbonos. No hay necesidad de escribir dietanoico o etanoico, etanoico. No. Anhídrido etanoico. Pero ¿qué pasaría si una lección pone dietanoico? Está malo. Solo hay que escribir anhídrido etanoico. Y se sobreentiende que por ambos lados del oxígeno hay la misma cantidad de carbonos, ¿sí? A diferencia del anhídrido asimétrico, que se mencionan por aparte porque son diferentes. Entonces ahora sí, cópienlo y hagamos los últimos 2. Mañana, nos vamos a quedar ahí ahora, solo vamos a ver los nombres para esos que están ahí. Mañana pues terminamos con reacciones, que son las reacciones de derivados de ácido, que están así como solo separaditas. Traten de leerlas, vamos a hacer ejemplos, vamos a mencionar quién sustituye a quién, aunque ya lo dice ahí, pero hay veces no leen, no todos, ¿verdad? Pero para que puedan ver, esto sustituye a este, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de ejercicios y quién sustituye a quién. Nos vamos a quedar ahí, hasta ahí terminamos. El lunes, repito, no tenemos clase. Recuerden que para el lunes son todos los informes de las exposiciones. Tengo que terminar de entregar notas y no terminar porque como ustedes son más, pues me falta menos de la mitad, pero bueno, con los de las 7 son menos, ya casi estoy terminando. Espero terminar mañana, ¿verdad? El lunes no nos vamos a ver, nos veríamos el martes que comienzan las exposiciones, ¿verdad? Entonces, el lunes tienen que trabajar, no lo sé, mañana, el sábado, no lo sé, eso es algo de ustedes. Pero ya el martes comienza el primer grupo, pero para el martes todos debemos de tener toda la información, ¿verdad? Tanto presentación como, porque ayer varios me hicieron algunas preguntas y yo generalmente respondo hasta en la noche que llego a la casa, ¿verdad? Porque tengo un montón de mensajes ahí, después a revisar. Entonces, para mí, aunque no es sinónimo, informe y resumen no es sinónimo. Pero lo que usted haga, informe o resumen, para mí va a ser lo mismo. Si al final quienes van a estudiar de ahí son ustedes. Pero no es que, hombre, hicieron 24 páginas, hagamos 2 nada más. Si falta algo, yo le puedo decir, el día de la faltó que hablaran de esto, de esto, de esto. Pero tienen que hablar completo, no es como, pues pucha, 20. No estoy tampoco dando un límite de páginas, ¿verdad? No estoy diciendo que debe tener 24 o 20 o 10, no. El resumen,
Piensen que ustedes también tienen que estudiar de ahí y cómo quisieran también que les presentaran la información de la que ustedes van a estudiar, ¿verdad? Entonces, en eso deben de pensar. Así que nos vamos a quedar ahí por hoy. Voy a seguir entregando calificaciones. ¿Cómo se llamarían estos últimos? Ya para que nos podamos ir. ¿Qué tipo de anidrio es? ¿Simétrico o asimétrico? De este lado tiene 1, 2 y 3. Y de este lado tiene 1 y 5, 6. ¿Y este? 7. ¿Qué tipo de anidrio? ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico. ¿Y este? Aquí son 1 y 6, 7. ¿Y este? 8. ¿Y este? 1, 7 y 8. Entonces este es anidrio simétrico, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, ¿cómo se llamaría entonces este primero? Si de este lado es 3, sería propano masico, propanoico, y de este lado son 7, es heptano masico. Ajá, entonces ¿cuál va primero? Entonces se llamaría anhídrido heptanoico propanoico. Ese sería el nombre. ¿Y el último? Anhídrido octanoico. Por eso terminamos nomenclatura. Vamos a ver mañana reacciones. Algo que, porque vamos a hacer, creo que está planificado para el 22, esta primera parte de lo que vamos a terminar mañana. Generalmente en este último parcial, y lo digo desde ahora para que no hayan después confusiones, generalmente yo en este último parcial, si